arrodillar. No nos vamos a arrodillar. Acá estoy en Dolores, tratando de entender esta situación tan intempestiva, sin fundamentos, en medio de una campaña electoral. A cada calumnia, a cada mentira más se fortalecen mis convicciones, como siento que también le pasa a ustedes. Inflación, compañeros y compañeras, que no tiene ninguna otra explicación más que la especulación de un grupo de pícaros que quieren aprovechar el momento para sacar ganancias en desmedro de los argentinos y de las argentinas. Por esa democracia que Alfonsín nos enseñó a cuidar, les decimos que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra prosperidad, para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. ¿Qué tal? Buenas noches. La Rosca, como todos los lunes. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches, buenas noches. Pablo, Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. ¿cómo está Jazmín Bulorini? Muy bien, muchas. Bueno, estamos todos 2 semanas. Nos queda este lunes, el que viene, y el siguiente. Ya tenemos los resultados. Se hizo la luz. Ya está. Bueno, O la oscuridad. no sabemos. Veremos. O luz y oscuridad al mismo tiempo. 2 semanas, quedan estas 2 semanas de campaña. Veíamos recién en el cierre del video, bueno, un acople que hizo la producción sobre lo que fue el discurso de Facundo Manes. Facundo Manes es uno de los invitados que tenemos esta noche. Así es. Gracias por estar. Un placer, gracias por Gracias. invitarme. Veíamos ese acople que hizo la producción con aquel famoso discurso del preámbulo con el cual de alguna manera inauguró una metodología discursiva Raúl Alfonsín. Bueno, hoy retomada por el candidato de Juntos por el Cambio de Provincia de Buenos Aires junto a Diego Santilli. Sí. Y aparte va a estar, bueno, Javier Milei, Javier Milei, el titular de Avanza Libertad en la capital, candidato a diputado. Así es. Economista, alguien que está marcando, me parece, como una ola nueva en lo que viene siendo la elección, especialmente capital, ¿no? Sí, y hay que ver, y faltan 2 semanas, repito, hay que ver si efectivamente lo que indican algunos números, algunas encuestas, del acercamiento de Milei a quien fue segundo en las PASO, que fue Leandro Santoro, si efectivamente Se lo vamos a preguntar. se llega o no se llega. Igual, digo, más allá de números, un punto más, un punto menos, está claro que un anclaje en la ciudad ha hecho. Vamos a ver cuán perdurable resulta. Ya, claro. Pablo. Bueno, el presidente está en su gira. Primero hizo Roma, ahora está en Glasgow. Vamos a hablar un poco de qué significado tiene esto, no en lo económico, eso lo va a desarrollar con claridad, obviamente, Daniel, sino en lo político. Alberto rodeado de albertistas y a la vuelta, ¿qué? Clásico argentino. Todo presidente que se va al exterior Sí. vive unos días de fantasía. Cuando Exactamente. vuelve aquí, se acabó. Macri lo estuvo en el G20 acá. que también, Bueno, ¿se sí, acuerdan? porque se hizo la reunión Exactamente aquí, acá. efectivamente. Y la señora Jazmín Bulorini. Bueno, vamos a hablar de Juntos por el Cambio y la reconfiguración que por ahí va a tener adentro del Congreso para amalgamar o para administrar ciertas diferencias entre los aliados. Gracias, Jazmín, y vamos Gracias. con Facundo Manes. Muy Vamos. bien. Buenas noches. ¿Cómo va? Sí, Pablo, hola. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias. Eduardo. Voy a empezar antipático. Antipático. Sí, no me cuesta mucho, pero lo voy a hacer un esfuerzo extra. No, yo digo, es una opinión personal, no tiene nadie por qué compartirla. Uno viene repitiendo, o yo vengo repitiendo, o tengo la percepción de que hace mucho tiempo que el peronismo y particularmente el kirchnerismo buscan presente en el pasado. Y cuando yo veía ese acople, que me pareció fantástico, muy bien hecho por la producción, Es cierto, muy con bueno. ese discurso, digo, ¿es necesario recurrir al 83 para despertar expectativa en 2021?
Yo creo que no fue antipático, es simpático, porque Bueno, gracias. me permite explicar lo que quise significar. Primero que era un acto en recuerdo a, Sí, a la lo que victoria. fue un acto que permitió que el radicalismo gane esa elección, quizás la más importante de nuestra historia moderna, y construya un sistema democrático, porque había que construir o reconstruir el sistema democrático. Y recuerden ustedes, seguramente lo recuerdan mejor que yo porque saben de política muchísimo. No, por la somos más edad, grandes. No quise decir Podés decirlo. Podés No Porque quise somos decirlo. más decir grandes. eso. Por la edad. Estábamos ahí. Que en Con ese Eduardo momento- estábamos ahí. Nosotros los jóvenes podemos aprender de Que en ese momento la oposición, el peronismo, tenía algunos pactos con los militares Bueno. por la autoamnistía. Apoyaba la ley de autonomía. Bueno, entonces había que ser valiente para reconstruir un sistema democrático, que fue el último gran sueño colectivo que nos unió a los argentinos, nos inspiró, porque el 99% de los argentinos hoy está de acuerdo en vivir en un sistema democrático. Y yo creo que hoy necesitamos un sueño parecido, pero con otro paradigma, no el de la democracia, el de la modernidad, el de generar más valor agregado en todo lo que producimos, el de ingresar al siglo XXI. Así que en términos de desafío histórico que tenemos, es parecido el desafío que nos tocó, porque tenemos un desafío que nunca imaginamos, un país que venía involucionando hace décadas, que solamente generaba pobreza, desigualdad, que administraba el subdesarrollo, en una pandemia y además mal manejada. El desafío es parecido al que fue la reconstrucción democrática. Sí, pero en otros aspectos, en económicos, ahora, de modernidad. Ahora, si no lo hacemos, vamos a seguir decayendo porque esto no se puede emparchar. No se puede tratar los síntomas. Entonces, lo que quise significar es que necesitamos un desafío histórico como el fue de la reconstrucción democrática, ahora con otros paradigmas. Ahora, Manes, recordar a Alfonsín, y más después de lo que fue Juntos por el Cambio, en la última parte que estuvo en el gobierno, es cuestionar un poco la situación económica, que es lo que la gente más viene cuestionando, el tema de la mala situación económica de la Argentina. Digamos, ¿cómo se plantean ustedes en esta campaña en términos de eso, de levantar, resaltar a Alfonsín, bueno, que donde la economía fue lo más débil, Sí. o al gobierno de Juntos por el Cambio, donde también la economía fue débil? Pero yo rescato la reconstrucción democrática, un gran paradigma que nos unió a los argentinos. Hoy necesitamos, en términos de economía, otro gran paradigma. Y el problema económico argentino, te lo voy a responder como médico. Si viene un paciente a mi consultorio con síntomas, fiebre, por ejemplo, inflación, dólar, diferentes tipos de dólares. Yo me acuerdo que veía un programa, no se pongan celosos ustedes, que con mi viejo me sentaba en Arroyo Dulce a los 6, 7 años a ver Tiempo Nuevo, porque a él le gustaba mucho la política. Y iban economistas a hablar de los mismos temas que hablamos 40 y pico años después. Inflación, diferentes tipos de dólar, el dólar, fuga de divisas. ¿Por qué? Porque estamos permanentemente hablando de los síntomas. El problema económico argentino, la neumonía que da la fiebre, es la falta de productividad. Nosotros tenemos una economía bastante primaria en un mundo basado en el conocimiento, en el valor agregado. Tenemos políticas pendulares, cada gobierno reinicia la historia, eso impacta en la economía. Y además tenemos un problema de confianza, no creemos en la Argentina, en los argentinos, y tampoco afuera creen en nosotros. Entonces, me parece que ahí hay que hacer un cambio también de paradigma. Tratar los síntomas, como hacemos en la medicina, bajamos la fiebre, pero a su vez tratamos la neumonía, que es un poco ir a los problemas estructurales económicos argentinos. No estamos nunca discutiendo los problemas estructurales de la Argentina, estamos discutiendo siempre los síntomas. Quiero tomar algo de lo que citaba Eduardo al principio, que es, veíamos la imagen de un acto radical, tal vez lo mejor de los últimos tiempos radicalismo, esa épica y esos valores democráticos post-dictadura que resaltó Alfonsín. Pero los radicales tienen un problema que la interna los desvela, les encanta, y ahora, y yo lo veía en ese acto, no en tuyo, sino en los derredores, en dirigentes que ya están pensando, vamos a la pelea presidencial en el 2023, y mucho de esto aupado en el resultado electoral que vos conseguiste en la provincia de Buenos Aires. ¿No te parece que el radicalismo está medio pensando ya en el 2023, en la pelea presidencial, cuando estamos a 2 semanas de la elección que define muchas cosas? Buen punto, Pablo. No, la verdad que yo lo veo de esta manera. Yo creo que uno de los problemas de Cambiemos fue la
poca relevancia o poca participación del radicalismo. Creo que fue un problema para la coalición y fue un problema para el país. Porque fue una coalición electoral, pero no de gobernabilidad. El mismo Macri lo dijo. Entonces, lo que está planteando acá el radicalismo, primero es un nuevo radicalismo. Yo lo planteé en el discurso. Necesitamos un nuevo radicalismo. Los partidos políticos no tienen el derecho divino a existir si no se modifican, si no cambian, si no se adaptan a la sociedad. Se está planteando un nuevo radicalismo que se abra, que genere puentes, porque aparte no va a alcanzar ni con este nuevo radicalismo. Vamos a tener que hacer puentes con otros sectores de la sociedad. Así que lo que veo ahí es una identidad, un radicalismo que se pone de pie y dice, vamos a pensar en grande nuevamente, vamos a recuperar la autoestima. Y yo creo que es muy bueno para la Argentina que un partido histórico como el radicalismo se modernice, se abra a la sociedad y tenga una nueva identidad. Ahora, haciendo una comparación, vos estás haciendo campaña ahora, sí. Claramente quedan estas 2 semanas, estás recorriendo territorio. Entre aquella primera experiencia, la experiencia prepaso, y este tramo, ¿se nota alguna diferencia en la demanda social, en el estado de ánimo de la gente, en la percepción que pueda haber, sobre todo de parte de ustedes, de me parece que estamos mejor, estamos igual o estamos peor? ¿Se recoge algo de todo esto en este tramo? Bueno, una de las principales razones por la cual me involucré, porque en marzo, si hubiésemos tenido esta charla invitado como neurólogo o científico, quizás le decía que no iba a ser candidato, fue que yo era consciente como médico, porque conocía la historia de las pandemias, es que la pandemia tiene un efecto multidimensional de una crisis económica, una crisis educativa, psicológica, moral, geopolítica, humanitaria. Y bueno, uno percibía el dolor, pero lo pude palpar. Había mucho dolor en las pasos que se manifestó en la elección. Lo que veo hoy es que el gobierno nacional y el provincial está haciendo muchísimo clientelismo, sí. Pero también veo que la gente, quizás tenga algún efecto menor, pero la gente le dijo basta. La verdad que creo que la dignidad no se compra con una bicicleta, con una heladera. Creo que la gente no va a cambiar. Es más, va a haber mucha gente que nos va a dar un apoyo porque lo que pasó con la identidad nueva en realidad yo vine a representar un espacio, una corriente más grande que el radicalismo en la provincia, que incluye el radicalismo, pero incluye al GEN, al peronismo de Joaquín de la Torre, al peronismo republicano de Joaquín, a sectores como yo que vienen de la sociedad civil. Y yo creo que esa extensión de la coalición de Cambiemos, buscar otra gente que estaba defraudada con Cambiemos o que nunca votó a Cambiemos, esa clase media baja que nos apoyó a nosotros, va a crecer el apoyo hacia nosotros. Así que le pido a la gente que vaya a votar, que se sume a esta ola, no de apoyo hacia Diego, hacia nosotros, sino hacia el basta que necesitamos los argentinos. Yo creo que hay mucho trabajo del gobierno provincial y nacional en clientelismo, pero creo que no se va a comprar la dignidad de la gente. Ahora, Manes, digo, como viene el discurso, ¿no le está un poco ninguneando al PRO, a Diego Santilli, en términos de que es el nuevo radicalismo y hay una cosa de Juntos por el Cambio que vendría a ser viejo? No, hoy justo recorrimos José Cepaz y Malvinas con Diego y veníamos charlando de lo importante que es esto, que la coalición se amplíe, busque nuevos sectores, yo creo que el radicalismo, por ejemplo, tiene que ser un partido de centro, tiene que convocar una alianza centro popular. Que fue un poco también lo que pasó con Alfonsín. El voto de Alfonsín fue de los sectores populares también, por eso se le ganó el peronismo. Y yo creo que hay que ir en busca de ese voto, sobre todo en momentos que el peronismo está en crisis. Yo lo que veo, si uno me pregunta qué veo en las PASO y qué veo ahora de similar, es que el peronismo está en crisis. La gente, peronismo en sus expresiones. Y el kirchnerismo múltiples. También, el peronismo y el kirchnerismo. Hoy recorrimos, por ejemplo, lugares históricamente muy peronista o recientemente muy kirchnerista, José Cepaz, Malvinas, y la gente aplaudía en las calles, nos saludaba, éramos locales. Y yo creo que ese voto de centro popular tenemos que recuperarlo para hacer la Argentina moderna que necesitamos. La Argentina moderna que necesitamos no se pueden hacer con los sectores más acomodados. Ahora, tomando algo de lo que te decía recién Daniel, recordemos que, y cuando estuviste la otra vez acá en el programa, la cosa con Santilli, incluso con Larreta, estaba picante. Sin embargo, hoy, por lo que la información que uno tiene, están en un buen momento vos y Santilli. Contanos qué pasa, porque digo, hasta grabaste un spot de Santilli con tu voz. Digo, ¿qué cambió ahí?
Bueno, cambió que tenemos una responsabilidad histórica de estar juntos, expandiendo la coalición. La gente nos votó para esto, nosotros fuimos a una PASO. La verdad que fue un resultado que todo el mundo se sorprendió. Incluso a las 8 o 9 de la noche estaba Tolosa Paz festejando con Kicillof, y horas más tarde habíamos ganado, justamente por lo que nos criticaron, que uno venía a ser rebelde con la coalición, y yo le explicaba, no, venimos a ampliar, a buscar nuevos sectores que no nos apoyaron o que estaban defraudados con Cambiemos. Y yo creo que ahora tenemos una responsabilidad histórica de ganar esta elección y de encarar un nuevo rumbo a la Argentina. Y las diferencias que podamos tener, Pablo, entre no personales, sino de percepción ideológica, son menores de los desafíos que tenemos como país. Vos recién decías que me parece es un intento por encontrar un anclaje en términos de definición ideológica, porque uno habla de centro, centro-izquierda, centro-derecha. Vos definiste un centro popular. Sí. ¿Qué sería un centro popular? A ver, para ser prácticos, definímelo, pero ¿dónde lo identificarías vos? Digo, mirando la región, mirando el mundo, ¿dónde vos creés que se ha construido un centro popular donde la Argentina se podría reflejar? Te lo digo en términos argentinos. Yo cuando crecí en Salto estaba la UCD, ¿se acuerdan del partido UCD? Sí, claro. Estaba el peronismo, estaba el radicalismo de la clase que representaba los valores de la clase media. Bueno, yo creo que eso se ha desdibujado y hay que recuperar eso, y desde ahí se tiene que convocar, porque otro fenómeno que yo vi de más grande es que después estuvimos con un kirchnerismo, que ya sabemos cómo gobierna, como en Santa Cruz, en Formosa. Para mí el modelo no es tanto Venezuela, es Santa Cruz. Ya lo describí varias veces, no tengo que describir cómo se controlan la justicia, la prensa, no hay actividad privada, hay una quiebra en la salud y en la educación previa a la pandemia. Bueno, ese modelo no lo queremos, ni el de Formosa tampoco, o algunos dicen del Venezuela. Y teníamos una construcción anti-kirchnerista. Yo creo que hay una nueva dinámica. Al disminuir el kirchnerismo, al no tener tanto poder, ya creo que la sociedad va a buscar algo que seduzca a sectores populares, pero que no esté en esta grieta que para mí nos embrutece, nos hace menos inteligentes y nos hace más pobres. Ahí está el centro popular, es en la debilidad que yo veo en el peronismo y en el kirchnerismo, que tiene que ser representada por una coalición más de centro y que convoque desde el centro, no que convoque desde los extremos, porque cuando uno hace anti, convoca desde los extremos. Yo quiero convocar desde el centro. Manes, hay una frase que suelen usar los americanos, es que no vendas la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? No es muy buena frase. Es buena, sí. Pero digo, ¿no están un poco en eso? Digo, porque es probable que con el plan Platita o con lo que ha sido, digamos, la posición del gobierno frente al Fondo Monetario Internacional, por lo menos en el discurso, que en la provincia de Buenos Aires específicamente mejore el Frente de Todos su perspectiva y ustedes no tengan el resultado tan bueno que les dio en las PASO? Es posible. Yo creo que el efecto del clientelismo feroz que están haciendo puede tener un efecto, lo dije antes, pero también creo que puede haber un efecto de gente que no votó, que al ver esto nos va a apoyar, y al ver el triunfo nuestro se va a sumar a decir esto es posible, porque recuerden ustedes que en marzo la mayoría de los no kirchneristas estaban todos resignados. Va a ganar. Hagamos memoria. La Argentina a veces no tenemos memoria. En marzo no había fotografía que dijese que se iba a producir lo de PASO. Exacto. No, mucha gente se iba del país, se sigue yendo lamentablemente, pero mucha gente dice, bueno, acá no hay solución, va a ganar, es un desastre el gobierno y va a ganar el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Hicimos esta PASO, ganamos, y eso motivó a mucha gente que no fue a votar y que puede apoyarnos y reducir el efecto que el clientelismo produce. El Frente de Todos debe pensar lo mismo. La gente que no fue a votar va a venir a votar y no va a votar a ustedes. Por eso, van a votar a ustedes? Por eso es importante mantener esta identidad. La identidad de Centro Popular que le imprimimos. Nosotros hicimos un movimiento, una corriente en 2 meses, en 3 meses, les digo la verdad, fue algo muy dinámico. Ahí lo tengo que incluir a Emilio Monzó, a Joaquín, a Margarita Stolbizer, el radicalismo, a gente como yo. La verdad que en 2 meses creamos, y de campaña tuvimos en realidad 1 mes de visibilidad, algo que creo que puede incorporar ese voto defraudado con Cambiemos, pero también que está defraudado con el kirchnerismo. Así que yo creo que si mantenemos la identidad, ganamos. Si nos fusionamos, podemos tener una elección menor a la que tuvimos en septiembre. Manes, durante la pandemia hablaste mucho del tema de la salud mental de la gente. Y hoy hay una nueva etapa, apertura, pero con una suba de contagios a partir quizás de muchas liberalizaciones.
Y hoy estás en un contacto distinto con la gente, caminando. ¿Cómo ves este estado de la salud mental de los argentinos en este momento y en este estadio actual? Te agradezco, porque es un gran punto. Yo creo que la sociedad argentina se quebró por dentro. Si ustedes me dicen, ¿qué pasa en la sociedad argentina? Inclusive yo creo que hasta ahora explica quizás la falta de ira que posiblemente vimos con estos índices económicos en otro momento. Yo creo que la pandemia nos quebró por dentro. Todos tuvimos una sensación de pérdida. Algunos pérdidas familiares, pérdidas humanas, otros pérdidas laborales, otros de experiencias, pero todos perdimos algo. Y a los que más afectó es a los sectores vulnerables. Si vos me decís, Pablo, ¿cuál es la emoción que hoy hay en la provincia, pero sobre todo en el conurbano, en las zonas más vulnerables? Resignación, frustración, tristeza, ansiedad, angustia, enojo. Y en términos de pandemia, yo creo que todavía estamos en guerra. ¿Qué quiere decir guerra? Imagínense la Segunda Guerra Mundial, donde todavía no había terminado la guerra y podía venir una bala suelta. Ya se sabía que ganaban los aliados, pero todavía no terminó la guerra y podía haber una bala suelta. Todavía tenemos miedo a contagiarnos. No importa qué va a pasar. Después, si querés, hablamos de cómo veo yo el futuro de la pandemia. Pero la gente está con un poquito de miedo todavía. Claro. Yo creo que el año que viene va a ser durísimo en términos emocionales, porque el año que viene va a ser de fin de guerra, que no es posguerra. Fin de guerra es cuando termina la guerra, cuando ya no estemos preocupados por los contagios, por la vacuna, cuando nadie hable de la pandemia. Y dice, ¿dónde está el remis? ¿Dónde está el kiosco? Perdí el trabajo que tenía, perdí el comercio, se murió. Yo creo que viene en una etapa muy compleja en términos de salud mental que debió haber sido una prioridad para el gobierno. Uno de los grandes errores del gobierno, entre otros, para manejar la pandemia, fue que consideró la salud como física. La salud es una sola, es física y mental. Y la respuesta ante una pandemia debe ser en salud mental tan importante como, por ejemplo, fue la vacunación o el testeo. Y acá no se habló de salud mental. Y el impacto para mí de eso definió la elección, y sobre todo en los chicos. Si ustedes me dicen cuál fue un factor importante que el peronismo para mí perdió apoyo popular, es que los sectores vulnerables dijeron, yo voy a tener una vida de resignación, pero no quiero que mis hijos tengan la misma vida que yo. Creo que ahí el gobierno hizo un error histórico. Suponiendo que se repitan con más o con menos lo que pasó en las PASO, ¿cómo imaginás al gobierno el lunes 15 o el martes 16? ¿Y cómo reaccionarían, o cómo pensás vos que debiera reaccionar la oposición si el gobierno pide ayuda? Y dice, bueno, a ver, vengan, sentémonos, partiendo de la base de la honestidad, de un llamado a un acuerdo medianamente amplio. ¿Qué crees vos que habría que hacer? Bueno, yo creo que uno de los problemas, lo vengo diciendo de hace mucho tiempo, cuando no era candidato, así que tengo que ser coherente con lo que expresaba desde hace tiempo, aunque uno puede cambiar, que la Argentina necesita un acuerdo desde hace mucho tiempo sobre un proyecto de país. Ahora, el gobierno tiene enfrentamientos internos. ¿Con quién uno negocia de la oposición? ¿Con quién se sienta a hablar? Si están, ustedes parecen cada sector de gobierno, veo 3 personas y veo cada sector de gobierno. La oposición, ¿con quién se sienta a hablar? Segundo, que no hay confianza. Este gobierno no genera confianza. No genera confianza acá y no genera confianza afuera. Y tercero, ¿para qué vamos a hacer un acuerdo? ¿Para salvar a la política? ¿Para salvar al sistema que nos llevó hasta acá? ¿Para salvar a las fórmulas de siempre, a las prácticas de siempre y a los mismos de siempre que nos trajeron hasta acá? Entonces tiene que haber un para qué, tiene que haber confianza y tiene que haber un interlocutor desde el gobierno. Entonces hoy la oposición, ¿con quién se va a sentar a hablar? ¿Con qué confianza y para qué? Bueno, ahí hay una cosa. ¿Para qué? Por ejemplo, para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, pero tiene que ser un acuerdo de país, porque acá justamente hay que acordar con el fondo, obviamente, pero acá vivimos, desde que soy chico, y ustedes también, con acuerdos con el fondo, con tratamientos sintomáticos, con parches. De alguna vez por todas, para no seguir con la decadencia que tenemos, Argentina en el año 75 tenía 5% de pobres. Hoy la mitad de la población es pobre. Yo tengo 52 años, viví 21 en contracción económica. Hace mucho tiempo Argentina tiene una economía más grande que la de Brasil. Hoy el estado de San Pablo y sus alrededores tiene una economía más grande que la nuestra. Entonces, si queremos cambiar esa decadencia crónica, tenemos que hacer un gran acuerdo de prosperidad, de desarrollo y hacer cambios estructurales. Aunque hay que acordar con el fondo, porque si no quedamos fuera del mundo, en el fondo es un acuerdo sintomático que venimos haciendo hace décadas y si queremos
evitar tener 70% de pobres en 10 años, tenemos que hacer un cambio radical. Facundo, gracias por estar esta mañana. No sé si la agarraron. Yo entendí, lo entendí. Dale, ya sabemos que somos más grandes, no, quedémonos tranquilos. Gracias por estar, No, gracias muy amable, a ustedes. muy amable. Chao. Dani, vos traías una... Ahí entró No, yo no traje nada. Yo no traje nada. Quedamos que íbamos a hablar de una inversión que anunció hoy el presidente de la Nación. Hay un deportista en el medio, ¿no? Sí, en el medio es Agustín Pichot, que fue un jugador de los Pumas y capitán de los Pumas, un jugador de los grandes de la historia del rugby, que, tiene un contacto o es el representante de un magnate australiano en el mundo de la minería, ¿no? Y ahora anunciaron la posibilidad de una inversión por 8.400 millones de dólares. El número es enorme, en los próximos 15 años. 15 años. Esto arrancaría en el 28, pero aparte es para hacer hidrógeno verde, que puede ser el combustible del futuro en gran medida, pero en la zona de Río Negro, ¿no? Yo me pregunto... Río Negro está en este momento con algunos problemas. Algunos problemas tenemos en Río Negro. Sí. Con algún problema, está bien, pero importante el anuncio. Está muy bien. El número es muy importante, veremos. Es un anuncio. Veremos si lo vemos. Claro, es un anuncio. Javier Milei, gracias por estar. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Un gusto. A ver, voy a ver por dónde entro. ¿Cómo se imagina... ¿Usted juega el rol de antisistema o antipolítica? Yo, en realidad, no es antisistema. Es es verdad. Contra del status quo. La diferencia no es trivial. ¿Cómo imagina su participación a futuro dentro del sistema y con una corporación a la cual usted no pertenece? Bueno, básicamente el planteo que yo vengo a proponer es un planteo de índole moral. Es decir, la construcción de la política desde los valores morales. Y esto tiene consecuencias directas sobre qué cosas no voy a hacer y qué cosas voy a impulsar. Sobre las cosas que no voy a hacer están muy claras. Jamás voy a subir un impuesto, jamás voy a crear un nuevo impuesto, jamás voy a ir contra la vida, jamás voy a ir contra la libertad y jamás voy a ir contra la propiedad. O sea, bien el paradigma liberal, casi que estoy recitando a John Locke acá. Y por otra parte ¿qué es lo que voy a proponer? Básicamente todas las propuestas que yo impulse tienen que ver con que los ciudadanos ganemos libertad, que ganemos en la libertad, que nos quitemos el peso opresor del Estado. Por ejemplo, hay una discusión que es una de las más conocidas de la que yo planteo, que es la del Banco Central, ¿no? Arrancar con una reforma financiera que termine con el Banco Central. Entonces, ahí claramente hay discusiones de índole técnica, hay cuestiones de índole empírica, pero para mí la discusión más importante, no reniego las otras dos, de hecho soy profesor titular de Teoría Monetaria y Teoría Monetaria 2, con lo cual es una materia que algo manejo, pero para mí la discusión central es moral. Porque la pregunta es, ¿quién de ustedes está a favor del robo? ¿Quién de ustedes está a favor de la corrupción? Bueno, les cuento que el Banco Central con el impuesto inflacionario nos roban 5 puntos del PBI. Por lo tanto, la discusión es moral. Es decir, les hago un ejemplo más fácil. Por ejemplo, el control de capitales, que lo aplicó el gobierno anterior y este gobierno lo profundizó de manera grosera. Está mal desde lo moral. ¿Por qué? Porque si vos te ganas tu dinero honestamente, vos te lo podés gastar en lo que quieras, en peras, bananas, zapatos. No, el gobierno decide, no, dólares no. ¿Por qué dólares no? O sea, eso ya es un cercenamiento de la libertad. Después, dada la historia monetaria argentina, que todo lo que se quedaron en pesos nos estafaron, además implica cercenarte, ¿sí?, tu consumo futuro, porque en el fondo vos lo haces para pasar consumo al futuro. Y hay algo que todavía es más grosero. Te aumenta artificialmente la demanda de dinero, por lo tanto te aumenta la base imponible del impuesto inflacionario y con lo cual vos tenés un aumento de la estafa. Es decir, ¿me comprendés que cuando vos planteás la cuestión desde lo moral, se vuelve muy fácil? Porque entonces, ¿qué? ¿Vos me querés robar? ¿Vos me querés quitar la libertad? ¿Vos querés ir contra mi vida? ¿Qué es lo que querés? Explícamelo, porque para mí robar está mal, ir contra la vida está mal, ir contra la propiedad está mal. Ahora, Milei, está bien, pero hay cosas que son más terrenales y tenemos una historia en la Argentina, una Argentina que tiene el 40% de pobres y que todos los meses un Estado que firma 20 millones de cheques para atender la situación
de millones de personas que están en condiciones, que reciben los planes y que están en dificultades porque no hay trabajo. Digo, eso está más acá de la macro, digamos. Bueno, pero ahí también tenés una respuesta filosófica y tenés una respuesta de diseño de política macroeconómica. Pero los planes, concretamente, ¿qué van a hacer? A ver, yo digo esto, ya lo escribí en el 2014 en Política Económica contra Reloj. Los planes, vos no se lo podés sacar a la gente, es la gente la que va a abandonar los planes. Por eso nosotros hablamos de 3 reformas de generaciones. Reformas de primera generación, segunda generación y tercera generación. En la reforma de generación la reforma de primera generación está la reducción del gasto público, pero en aquellas partidas donde roba la política, llámese la obra pública, llámese las transferencias discrecionales, llámese el pasamano de los subsidios económicos. Eso para que vos puedas bajar impuestos sobre el lado de la oferta y redinamizar la inversión, complementado con una reforma laboral de un mercado laboral flexible hacia adelante para no vulnerar los derechos de los insiders, o sea, de los que están hoy, ¿sí? Y una vez que vos haces eso, vos ahí podés abrir la economía unilateralmente y eso te va a asegurar que por lo menos vas a crecer fuertemente durante 15 años. A partir de ahí vos podés pasar a las reformas de segunda generación, que tiene que ver con el sistema previsional, porque el déficit del sector previsional son 3 puntos del PBI y creciente, y si Cristina avanza en sus andadas va a ser peor todavía. Entonces, pero podés hacerlo sin vulnerar derechos, podés avanzar en una reforma del Estado para reducir la cantidad de empleados públicos, pero por ejemplo, con un programa de retiro voluntario, pero como vas a tener un régimen laboral flexible, no te va a salir mal como en los 90 y te va a salir bien porque se van a ir a otro trabajo y con la plata de la indemnización. Y ahí, en ese proceso de fuerte crecimiento económico durante muchos años y que además es intensivo en generación de trabajo, porque para eso flexibilizaste el mercado laboral, ahí la gente va a ir abandonando los planes sociales. Y después lo que te va a quedar es el remanente de aquellos que fueron víctimas del sistema y no pudieron salir. ¿Y por qué menciono que esto también tiene una contraparte moral? En el libro de Ayn Rand, ¿sí?, que se llama La virtud del egoísmo, tiene un ensayo que se llama La ética de la emergencia. Entonces, lo que hay que comprender es que aquellos que son beneficiarios de los planes sociales, en realidad son víctimas del sistema y que cuando vos tenés que hacer el ajuste, los primeros que tienen que pagar el ajuste son los políticos, no las víctimas del sistema, porque si no lo estás castigando 2 veces. Entonces, y en este contexto, digamos, también vos vas ganando eficiencia en la economía y podés además bajar más impuestos porque cada vez es más chico el Estado. En las PASO, la Fuerza La Libertad Avanza tuvo 13 puntos y algunas encuestas dicen que podrían llegar hasta el 20. Luego digo, me parece que hay un fenómeno que no tiene que ver con algunos de estos temas económicos que vos explicás. Algunos, por ejemplo, a mí se me escapan absolutamente. Y acá aparece el componente del voto joven. ¿Qué es lo que vos observás de que por qué hay un sector de la juventud, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, que confía en vos y que te vota para esta oportunidad? A ver, yo creo que, primero que es algo que está pasando a nivel internacional. Es decir, las expresiones liberales no solo están ganando lugar en Argentina. Es decir, muchos se sorprendieron cuando hicimos nuestro lanzamiento de campaña con el acto de Plaza Holanda, quedaron todavía mucho más sorprendidos con el de Parque Lezama, quedaron más sorprendidos con los números. En realidad es algo que no solo pasa en Argentina, pasa en el resto del mundo. Es decir, de hecho, yo he dado muchas charlas, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo, y la cantidad de gente oscilaba entre 1.000 y 5.000 personas. O sea, con lo cual es algo, digamos, más global. Entonces ahora voy sobre el fenómeno global. Básicamente hoy el status quo recita los postulados de la izquierda. De manera más cool, de manera más amigable o más fuerte o lo que uno quiera, pero recita los postulados de la izquierda. Por lo tanto, los jóvenes que suelen ser rebeldes al status quo, hay una rebelión natural que obviamente va a ser liberal. El otro punto que también es algo no menor es que en Argentina, esto se repotencia, el sistema de educación pública, independientemente que sea de gestión estatal o de gestión privada, está diseñado para adoctrinar, para lavarle el cerebro a la gente y para que sean esclavos de la religión del Estado. Y los jóvenes, al tener menos tiempo de exposición frente a eso, se rebelan. Entonces, eso les diría que es el gran motor, pero ojo, que no solamente son jóvenes, porque una de las cosas que ha pasado a lo largo de la campaña es que se empezó a ampliar la base. Y la realidad es que hoy nosotros trabajamos fuertemente para dejar en tercer lugar al kirchnerismo,
que Leandro Santoro sea el kirchnerismo lo que Marta Mercader al radicalismo, que comenzó, digamos, esa decadencia que casi lo ha sacado de la cancha al radicalismo en el caso, digamos, con ese inicio de Marta Mercader, y que Santoro, justamente un radical alfonsinista, que reivindica todas las aberraciones que hizo en la economía Alfonsín. Lo interesante es que por lo menos podría rescatar la cuestión institucional y encima se va con los kirchneristas que son los malos del barrio. Por lo tanto, será un placer empujarlo al tercer lugar al kirchnerismo y que sea el principio del fin de uno de los procesos políticos más nefastos de la historia argentina. Y por favor, el morbo. Miren si además logramos capturar algo de voto peronista y dejamos afuera al comunista Heller. Ahora déjeme soñar un rato. Recién lo escuchaba y le decía, estaba pensando en lo que usted venía desarrollando y digo, ¿usted tiene alguna identidad o ha tenido, en términos, identidad, me refiero a alguna empatía en términos políticos, en términos culturales, con lo que ofrece la Argentina? Digo, la Argentina es esto, desde la Argentina moderna por lo menos, es esto. Ha sido radicalismo, ha sido peronismo en vertientes múltiples, después coalición de la Alianza, después coalición de Juntos por el Cambio. ¿Usted cree que ahí hay nicho para trabajar? Porque si no, yo lo que siento es que usted está como una isla. Porque bueno, el país es esto. Ojalá fuera Noruega, pero no es Noruega. Está interesante la pregunta, Eduardo, pero hay dos dimensiones de esa pregunta. Una que tiene que ver con las referencias históricas y otra es cómo pienso yo la política. Si yo lo tengo que plantear en términos de cómo yo pienso la política hay una enseñanza que nos ha dejado el Frente de Todos. A ver, cuando se armó una coalición para vencer al peronismo, que fue la Alianza, cuando llegaron al poder no pudieron gobernar. Cuando se armó Cambiemos, se armó una coalición que fue buena para ganar las elecciones, pero la realidad es que terminó siendo un muy mal gobierno. Y después uno podría haber caído en la tentación o en la trampa de decir, bueno, acá solamente pueden gobernar los peronistas. Estamos condenados a que solamente se pueda gobernar, digamos, con esa lógica. Y tenemos que rogar que salga uno bueno y no uno malo. Que hay muchos buenos adentro del peronismo y que ahora los voy a... Este es un dato. Claro. Ahora, ¿qué es lo interesante? Es que también es un armado peronista para ganar una elección y no funciona. Yo creo que hay que, básicamente, lo que le debe la política a los argentinos es un ordenamiento ideológico, es decir, que se agrupen para que tengan mandato. Entonces yo creo que hay una solución colectivista y una solución que abraza la idea de la libertad. Dentro de los colectivistas, en mi visión, está la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, está el caso de la Coalición Cívica, que es más de izquierda todavía que las radicales, están las palomas de Juntos por el Cambio, ¿sí? Y está, por ejemplo, el kirchnerismo y obviamente que está la izquierda inviable. Y del otro lado estarían los liberales, los libertarios, los conservadores, también llamados palios libertarios, ¿sí? Estaría el peronismo republicano federal, el menemismo y los halcones Juntos por el Cambio. Entonces, ahí habría un ordenamiento ideológico muy claro. Entonces, mi propuesta es ir hacia acá. O sea, entonces hay mandato. No es que llego y, bueno, no sé, no puedo hacer porque esta parte de la... A ver, yo me planteo el problema de Macri. O sea, Macri llegó y, digamos, tenía un discurso muy razonable, muy entendible. O sea, obviamente que yo soy muchísimo más liberal, digamos, o sea, y obviamente que soy más liberal que todos los liberales que andan dando vuelta en la política, eso seguro. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que si uno llega al poder y tiene, por un lado, a la Unión Cívica Radical con su socialismo impregnado hasta la médula, la Coalición Cívica, las palomas, y puede ser que haya quedado encerrado y no lo dejaron tomar decisiones y por eso el gobierno fue lo malo que fue. Pero esto es una hipótesis. Ahora, Milei, hablando de apertura, digamos, hablando de apertura de la economía, hablando de la necesidad de modificar la estructura laboral, la estructura de las jubilaciones, ¿no es el riesgo de ser el sucesor de Cavallo?
Caballo fue el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Y de hecho, el gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia argentina. Eso, digamos, o sea, no es una opinión personal de preferencias. Es una opinión técnica. Hay un trabajo de Gerardo de la Paulera, Bossoli e Irigoyen, se llama Passing the Buck. Que además, yo soy amigo de Gerardo y estoy orgulloso que ese artículo, que vivo citándolo recurrentemente, tiene el récord en la historia de lectura de un paper de historia, porque ya lo condecoraron a Gerardo por pasar las 20.000 lecturas completas de un paper académico. Con lo cual estoy feliz con ese paper. ¿Y qué es lo que hace? Desarrolla el índice de presión macroeconómica y compara todos los gobiernos de la historia argentina. Le pese a quien le pese, el primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia argentina. ¿Y por qué digo lo de Caballo? Porque ustedes saben, bueno, porque soy el más joven de todo, aparte porque escribís muy buenas notas. Ellos también, pero no. Pero, Hoy estamos pero digamos, o sea, vos conseguiste una nota muy difícil. Una nota sobre tu hermana para la Sí, gente. exacto. En Clarín. Ya Sí, después le vamos a todavía preguntar. no la vi, ya voy a pagar los costos. Ya te aviso. Después le vamos a preguntar por qué dejó de usar los trajes a rayas y usa los trajes. Bueno. La leyó. Yo la leí. Si no me lee Canedo, estoy al horno. Claro. Entonces, fíjense que en los primeros 2 años, Menem choca la calecita varias veces. De hecho, vuelve a caer en una hiperinflación, el plan Bungiborn fracasa, después fracasa el trabajo de Herman González, cuando ahí después ya se encuentra, ¿sí?, con Caballo y termina generando el programa económico más exitoso de la historia argentina. Milei, mire, quiero preguntarte algo con una respuesta concreta. El domingo... Siempre soy concreto. No, o sea, a veces soy muy extenso. Claro. El colega Santiago Fiorilli reveló en Clarín que te reuniste con Mauricio Macri. Digo, ¿Macri no forma parte de la casta política? A ver, yo, de vuelta, yo tuve una reunión con el expresidente Macri 3 semanas antes de las PASO, y la realidad es que, primero que yo no tenía la gravitación política que emergió después de las PASO, o sea, la verdad que hay un dato fáctico, ¿no? O sea, si lo levantaron todos los diarios del mundo y The Economist me dio una página, bueno, ahora también hizo algo Le Figaro, pero, o sea, tenía otra gravitación política y en realidad fui y hablé estrictamente de economía. Lo que básicamente yo le hablé fue sobre explicar por qué esto estalla. Pero te pregunto, digo, y si pregunto, digo, ¿no forma parte de la casta política Macri, a diferencia de otros que vos condenás, o te arrepentís de esa reunión? No me arrepiento. Fue, digamos, o sea, fue una reunión donde yo fui y hablé de economía y la verdad es que cuando yo además lo escucho, digamos, primero su discurso cuando llegó al gobierno no era un discurso antiliberal, era un discurso liberal. El problema fue quienes lo acompañaron, ¿sí? Y me parece que eso fue lo que lo dinamitó. Segundo, el hombre hizo una autocrítica. Digo, después, o sea, uno sabrá si es cierto o no. Y después, en términos de del ordenamiento que yo estoy planteando, yo no lo veo del lado de los colectivistas. De vuelta, no todos los liberales somos del mismo estilo. De hecho, a ver, vos tenés liberales clásicos, liberales minarquistas y anarcocapitalistas. De hecho, yo filosóficamente soy anarquista, o sea, soy anarcocapitalista, pero en la vida real soy minarquista. Entonces, aparte, digamos, si el hombre además hace una autocrítica y decide, bueno, ahora voy a abrazar más fuerte la idea de la libertad, me parece que él está del lado de los halcones, no de las palomas. Milei, mil gracias por estar esta noche con nosotros. Canedo quiere hacer una pregunta. ¿Sí o por no? ¿Pronosticás un Rodrigazo, sí o no? Mucho peor que el Rodrigazo. ¿Sí o no? ¿Va a haber dolarización en la Argentina? ¿La Argentina camina a dolarizarse? Si me dan el Banco Central a mí, lo cierro y se terminó el problema de la inflación. Gracias, Gracias, muy amable por gracias estar. a ustedes. Gracias. Vamos. Vamos a la barra. Se viene Jazmín, ¿no? Se viene Jazmín, claro. Bueno, Jazmín está. Pero se viene con todo el bagaje que tiene. Así es. A ver. ¿Vos querés hablar del presidente? No, quiero escucharte a vos y yo agregarte alguna cosita yo nomás. a ver, yo no puedo. Vos hiciste un diagnóstico cuando empezó el programa, que es así. Digo, Perdón, ¿cuál es el diagnóstico? que un presidente que se va de la Argentina vive unos días felices y cuando vuelve se terminó. Y bueno,
Esto estamos anticipando. Esto es lo que va a ocurrir cuando regrese. Después, el balance de cuán bien o cuán mal le fue. Sí, siempre te puede ir mejor. Ahora, el presidente en su condición de tal, con la debilidad política que tiene, con el país en crisis profundísima que representa, no le podía ir mucho mejor de lo que le fue. Me parece. Sí, estoy de acuerdo. Y aparte cuando también en el mundo se discute cuál es la relevancia o no de Cristina en el esquema del poder, que no solo acá afuera también se mira. A mí me parece que el problema que tiene Alberto es que allá, rodeado de su círculo íntimo, Cafiero, Belli, Nicolini, Vito Velo, va a volver acá y se va a encontrar con una elección a poquito más de menos de 2 semanas y con el planteo del kirchnerismo, Máximo Cristina, de ser duro con el fondo. Hay cosas, y cierro con esto, hay detalles que vos los viste de la gira. Digo, después de la entrevista con Macron, Macron divulgó un tuit sobre lo que habían conversado y Alberto Fernández divulgó otro. Se olvidó de Nicaragua y Venezuela. No se olvidó. Claramente no se olvidó. Evidentemente, el presidente de Francia planteó el tema de Nicaragua y Venezuela, que para Alberto blanquearlo hubiera sido internamente muy incómodo. Exactamente. ¿La señora Jazmín o el señor Daniel? Hablando de... Bueno, una cosa que le pasa al presidente es que el presidente está reunido en el G20, en la cumbre de Glasgow, sobre el cambio climático, y en la Argentina hay señales que están relacionadas con lo que le pasa a la economía, ¿no? Hay un tema, hoy el riesgo país, la tasa de riesgo país, un poquito alta. 1.722 puntos, vamos a verla, ahí subió. Y ahí lo que se está viendo, esto lo que te marca un poco es el nivel de confianza de los títulos públicos, digamos, que es como la confianza en el crédito argentino. O sea, si lo medís por esto, decís, bueno, mirá, tenés un problema. Claro. Ahora, se está dando una cosa que es muy, muy curiosa. Habitualmente, cuando hay situaciones de incertidumbre, bueno, es el riesgo país el que marca el piso de lo que pasa con los bonos y lo que pasa con las acciones. Lo que está pasando en los últimos tiempos es que los bonos están bajando y los precios de las acciones, que son las compañías privadas, están subiendo. ¿Esto qué está marcando un poco? Bueno, que en la Argentina, curiosamente, y después de muchísimos años, el piso del crédito, digamos, el crédito que marca el Estado, se desconfía más de lo que se desconfía en las compañías privadas. Claro. Y esto marca un poco, bueno, también lo que es la gira de Alberto Fernández y también lo que se cree que puede pasar en las elecciones, ¿no? Así es. ¿Cómo le va? Bien, ¿ustedes cómo están? Nosotros muy bien, pero usted tiene mucha información para... Sí. Yo les voy a cambiar el tema para hablarles de la oposición, porque la oposición está confiada en que va a ganar, me parece, en que no va a haber un cambio drástico ni lo va a dar vuelta el frente. ¿Y vos pensás que sí? Entonces ya está, no, tampoco, pero ya están pensando en lo que viene. Lo que viene es, les resultó muy bien la estrategia de unidad. Sumaron muchos aliados que por ahí antes no estaban y ahora se sumaron. Están pensando ya en cómo administrar por ahí esas diferencias adentro del Congreso. Porque claro, nuestro invitado anterior, Facundo Manes, logró acarrear, por ejemplo, a Emilio Monzó en su lista, que venía medio tachado ya después de su paso, si bien fue el expresidente de la Cámara de Diputados durante la gestión de Macri, quedó todo bastante mal con el propio Macri, con Vidal, con Carrió, que los criticó mucho, bueno, y también a Margarita Stolbizer, que es progresista bien el gen. Bueno, ¿qué van a hacer ellos, por ejemplo? Margarita Stolbizer ya dijo que obviamente no se van a sumar, ninguno de los dos aclararon ni al PRO, ni a la UCR, ni a la coalición. O sea, va a haber muchos bloques pequeños, ¿no? Va a empezar a haber bloques más pequeños para administrar esto, algo que antes no quisieron que ocurriera, por ejemplo, en 2019, cuando el partido dijeron no, se quedan todos adentro, terminó en 3 fugados, que se acuerdan que se fueron, 3 que los trajeron de traidores, y un clima medio raro, por ejemplo, con Sebastián García de Luca, que trabaja también, digo, está en el mismo sector que Emilio Monzó y algunos otros. Emilio Monzó ya confirmó y avisó que va a armar un propio bloque, va a estar con Margarita Stolbizer. Por ejemplo, en este grupo está, además de Sebastián de Luca, algunos otros raíz peronistas que pueden tratar. Poggi, por ejemplo, Claudio Poggi de San Luis, Domingo Amayo de Tucumán. El adversario eterno de los Rodríguez A. Bueno, los que vienen con otra matriz por ahí que no se encuadra en ninguno de estos 3 partidos fundadores. Dentro de eso estaba también antes Rogelio Frigerio, se pensaba que estaba en esa corriente. Sin embargo, Rogelio Frigerio ya tiene otros planes, porque él quiere ser gobernador en Entre Ríos. Y además va a ganar. Y va a ganar, entonces ya tiene ahí un acuerdo con Larreta, con Patricia Bullrich, no va a sacar los platos del PRO, así que ahí no.
Otro que va a armar un bloque es López Murphy, porque claro, López Murphy lo contuvieron antes de las PASO sí o sí para que vaya adentro, pero el hombre quería ir por afuera, termina ahora en la lista con Vidal, pero va a armar su propio bloque. O sea que, a ver, si yo hago una lectura de lo que vos decís, veo un parlamento más allá del Senado, dejemos el Senado, veo un parlamento infinitamente más complejo y con más necesidad de negociación para sacar cada cosa. Para mí, la incógnita y me parece el desafío, porque todos van a estar dentro del interbloque de Juntos por el Cambio. Sí, claro. La cosa es cómo va a funcionar ese interbloque. Ahora yo si te digo, se quiebra o no antes las votaciones claves. Sí, es este el punto clave para mí, que es una buena noticia para el gobierno que haya muchos bloquecitos Seguro. y no algo grande, porque ahí tiene un margen para una cuestión, siempre. no para votar algo, pero sí para lograr quórum. Sí. Bueno, y ahí ahí hay cierta desconfianza, por supuesto, del sector de Matriz peronista, la relación con Sergio Massa, dicen, esto lo vamos a mirar de cerca y de Claro. Y Massa también mira de cerca. Gracias, Jamín. A ustedes. Gracias. Nosotros hacemos un cortecito, Volvemos Dani. con la A la vuelta tenemos... Hoy hay mucho para vos, ¿eh? Ya volvemos. Qué bueno. Estamos de Qué vuelta, Daniel. expectativa hoy con las cartas, impresionante. ¿me decís? ¿Ancho espada? Bueno, no pretendas tanto. Hay premiación. Oh, en algún día un ancho espada. Espera, faltan 15 días. Ah, un ancho 15 espada. días. Ancho de espada se da el que gana. Bueno, ya vamos a ver. Bueno, ¿Vamos con la primera? vamos. Vamos directo. Arrancamos con las cartas. Un truquito, un ancho de oro. Vamos todavía. 4 de copo. Bueno, pero esto es para arrancar, ¿eh? Esto para... Esto es para arrancar. Bueno, a ver. ¿Un juez? El juez de Dolores, Martín Baba. Era un juez de la Nación. Sí, de la juez. Nación. Es de Sí, Dolores. Es de Dolores, que es la Juez, Nación. un 4. Forma parte. Juez. Un juez, sí, fue un poco desprolijo. El juez tiene todo el derecho a llamar a declaración, a imputarlo, a procesarlo, todo lo que quiera. Digo, el procedimiento de haber hecho una citación sin tomar la debida precaución de levantarla de que el presidente en funciones le levantara el secreto de la información de inteligencia a Mauricio Macri, un poquito chapucero fue, ¿no? Para un juez, que no es cierto, no fue. Sí, pero Baba fue rápido porque después de que el presidente Alberto Fernández firmó el decreto para levantarle el secreto de inteligencia para que pudiese hablar Mauricio Macri, lo convoca para el 3 de noviembre. Inmediatamente. Inmediatamente antes de las elecciones. Efectivamente. Inmediatamente antes de las elecciones. Un poco desprolijo. Después se verá qué pasa este miércoles, que va a declarar Mauricio Macri. Sí. Pero nosotros le mandamos, es más, Ya lo recusó. la carta... Lo recusó, Macri. Sí, pero se la rebotan, olvídate. Se la rebota, ok. La carta, Sí. este 4, Dolores. la lleva Macri A el Dolores. miércoles a Dolores y se la entrega al juez Baba. Bueno, ¿Vale? Dale. Vamos con la siguiente. Sigamos. Bueno, ahí viene, ¿eh? Ahora sí. Y ahora vienen los premios. Ahora Pero- hacemos todo. Ancho de oro, al fin, algo. A ver Ancho quién de oro, moja bien. acá. Ay, ¡Opa! Sí, lo veo, vi el perfil, vi el perfil. No, bueno, a ver. el expresidente Sí, Mauricio no Macri. es ni por la economía, Ni porque tiene que ir a Dolores. ni porque ¿no? tiene que ir a Dolores, ni por el supuesto espionaje en el hundimiento del Ara San Juan a los familiares de las víctimas. Es porque en este contexto, la verdad que la organización que reúne a expresidentes de 24. España y América, Sí. Se 24, llama IDEA. exactamente. Iniciativa Democrática de España y las Américas. Exactamente. Exactamente. Sacaron una declaración de respaldo. Ujú. A ver, que 24 expresidentes. Y hay algunos nombres. Está Aznar, está Uribe, está Fox, está Sanguinetti. Calderón, está Frey, está Sanguinetti, está Luis A la Lacalle, calle. padre. Exacto. Luis Lacalle, padre. Mm. Hay 3 expresidentes de Costa Rica. Claro. Entre ellos Arias, que fue secretario general de la OEA. Exacto. Digo, bueno, algo es. Digo, no es candidato, no sé cuántos votos tiene, pero el apoyo se lo dieron. Vaya el ancho de oro. Va para allá. Va para allá, ¿eh? Vamos con la última. Y Qué siguen los premios. generosidad. Siguen los Otro premios. ancho de oro. Siguen los premios. Qué A ver. generosidad hoy en Míralo, la roca. míralo. Don Alberto Fernández, presidente de la- En este preciso instante, Sí. la Cámpora está despachando intimaciones para vos y para mí.
¿Por qué? Si le estamos dando... No, bueno, justamente. ¿Vos decís que la cámpora no lo quiere al presidente? Me parece, a lo mejor... ¿Alberto Fernández? A lo mejor es una subjetividad, él tendría que haber consultado a Manes si no estoy extremadamente subjetivo. No, me parece que la cámpora lo valora, es el presidente de la Argentina, de la misma coalición política. Lo valora. Valora, qué sé yo. Bien. A ver, el presidente hizo una gira, ya lo dijimos recién. Todo presidente que se va de la Argentina está feliz. Cuando vuelve tienen los problemas. Mucha gente dijo, bueno, fue una gira, fue la gira posible. Digo, que haya podido acariciarle la mano brevemente, porque la traducción de la conversación fue muy impresionante. A Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, bueno, finalmente tuvo la fotito, sí. ¿Y qué pretende? ¿Que Joe Biden lo reciba Alberto Fernández en una bilateral? No está ni el presidente ni el país para una cosa así. Bueno, y tuvieron la reunión con Cristalina Georgieva, la titular. Con Cristalina Georgieva tuvo la reunión. Donde se supone que hubo algún avance. Por lo pronto él se fue a Glasgow y lo dejó a Martín Guzmán con Vélez negociando con la misión del fondo. Fue muy gracioso lo del diálogo porque Alberto le dice a Biden cuando se dan la mano y en ese segundo, mientras Cafiero disfrutaba como un nene con un chupetín. Presidente de los Estados Unidos. Exactamente. El presidente le dice, su triunfo le ha hecho un gran beneficio al mundo. Y Biden le contesta, la Argentina es un bello país. No había ahí como... o no se entendían mucho por el inglés, ¿no? Bueno, ahí se necesita el traductor, pero lo importante es la cordialidad. Está el tema tan remanido, por ahí un poquito mentiroso, es que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero bueno, la imagen la tuvo, la foto la tuvo. Va la foto, la carta la va a estar esperando cuando llegue pasado mañana. Vaya para don Alberto Fernández, un ancho de oro. Va para el presidente. Nosotros nos vamos. Nos vemos el lunes en La Rosca. Gracias. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Despacio, poco a poco, corriendo. Acá se produce. Banco Provincia.